Buenos días. Presentamos desde la Universidad de Valladolid el simposio El Canal de Castilla como ejemplo de transversalidad integrado en el 18 Congreso Internacional de Educación e Innovación. Hace ya varios años que como profesora de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales en varios campus de la Universidad de Valladolid, propongo a los alumnos de grado de educación primaria realizar un trabajo grupal con metodología ABP. Al ser un elemento que forma parte de nuestro entorno, muchas veces el tema elegido ha sido el Canal de Castilla. Al comprobar que los alumnos se quedan en la superficie, tratando aspectos puntuales y contemporáneos sobre el canal, como actividades deportivas y visitas turísticas que se potencian cada día más, dejan de lado su origen histórico y la importancia para el desarrollo industrial, económico y social de las localidades que este canal atraviesa, pensé en la posibilidad de profundizar algo más en cómo hacer llegar al aula un conocimiento más interdisciplinar al respecto. Así, en los próximos minutos, tendremos ocasión de ver pequeñas pinceladas sobre cómo se puede trabajar en el aula de educación primaria, secundaria y en la universidad sobre este interesante conjunto de conocimientos de nuestro patrimonio más inmediato. Comienza nuestro simposio Ana María Barrena Medina, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos y doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante. Cuenta también con la maestría en Ciencia Jurídica Stricto Sensu por la Universidad Univali de Brasil y tiene varias publicaciones relacionadas con derecho y medio ambiente. Actualmente es técnica en Derecho Ambiental en la Fundación General de la Universidad de Valladolid y alumna del programa de doctorado Valladolid de la Universidad de Valladolid también en Patrimonio Cultural y Natural. Y precisamente está realizando una segunda tesis sobre el Canal de Castilla y su importancia en la educación, motivo por el que se encuentra hoy aquí presentando el trabajo titulado Canal de Castilla y Laguna de la Nava, binomio para la educación ambiental e histórica. Cuando quiera. Gracias. Buenos días. Hoy les quiero presentar un caso paradigmático en el que educación, medio ambiente e historia se entrecruzan. Estoy hablando del Canal de Castilla y la Laguna de la Nava. Estos son dos elementos que separados pueden verse muy lejanos, pero sin embargo, si los analizamos juntos, nos ofrecen una poderosa herramienta pedagógica para conectar pasado, presente y futuro en clave de sostenibilidad. Para presentarles este estudio o trabajo, lo he titulado como Canal de Castilla y Laguna de la Nava, binomio para la educación ambiental e histórica. Como muchos de ustedes sabrán, el Canal de Castilla representa la gran infraestructura hidráulica del siglo XVIII. Fue precisamente promovida para romper el aislamiento económico de Castilla. Sin embargo, no solo fue una vía de transporte de salida del cereal castellano hacia tierras lejanas, sino que también supuso una gran transformación del territorio, del paisaje, de los ecosistemas de la región castellana. Se encauzaron ríos, se excavaron, se construyeron esclusas, se modificaron los suelos, la vegetación, los hábitats de muchas especies. Y lo que nos interesa en esta ponencia es que se propuso la desecación de diversas humedales o lagunas. Todo ello bajo la lógica imperante en aquella época y que va a durar durante muchas décadas, casi hasta la actualidad, de aprovechar el recurso agua como un recurso económico. Al tiempo, se relegaron los valores naturales del territorio. Por su parte, la laguna de la Nava, situada en la provincia de Palencia, que fue considerada el mar de Campos por ser considerada la más extensa en la península, ya que en muchas ocasiones regó una superficie media de más de 2.500 hectáreas. Sin embargo, con motivo de la propia construcción del Canal de Castilla, se ordenó la desecación de la laguna para uso agrícola. Esto generó un impacto ecológico que se prolongará durante décadas. También, y sin embargo, este no fue el único proyecto de desecación de la Nava, sino que también ha sido deseo de desecación en otros proyectos posteriormente, casi hasta nuestras épocas.
Esto ha provocado que el periplo de la Nava fuera complejo y muy largo. La Nava fue desecada, reconvertida, restaurada parcialmente. Todo ello ha dejado una inmensa huella tanto en el paisaje como en la biodiversidad. Así, la Nava se convierte en un ejemplo de cómo la naturaleza ha sido vista por el hombre como un espacio a conquistar. Su historia es una lección sobre los efectos presentes y futuros de decisiones pasadas. Frente a este escenario, la educación ambiental permite interpretar estos espacios como recursos didácticos. En este trabajo, en esta comunicación, se ha empleado una metodología que va desde una perspectiva cualitativa, realizando una revisión documental y un análisis sistemático y crítico que ha llevado a alcanzar una visión integral y detallada de la utilidad del canal y el periplo de la Nava como herramientas de educación ambiental e histórica. Vemos una interrelación entre canal y laguna en clave de sostenibilidad. Por su parte, el canal nos enseña sobre política hidráulica, desarrollo territorial y decisiones históricas que tienen sus repercusiones y efectos a futuro. Hoy en día tiene efectos y veremos sus efectos a futuro. Por otra parte, la Nava se convierte en un auténtico laboratorio vivo. Nos habla de restauración ecológica, de biodiversidad y sobre todo de resiliencia. Ambos, conjuntamente, permiten explicar cómo el ser humano ha impactado en el medio y cómo podemos reconstruir la relación del ser humano, del hombre, con su entorno desde una perspectiva más crítica y sostenible y sobre todo desde una perspectiva más responsable. Por todo ello, lo que proponemos es un enfoque educativo basado en estudios de caso que combine varios aspectos: contextualización histórica, análisis crítico de decisiones pasadas, propuestas de restauración, siendo posible experiencias in situ. Sería precioso realizar actividades en la propia laguna con una vista lejana pero cercana del propio canal. Y todo ello combinándolo con una experiencia educativa formal, pero también no formal. Así se podría alcanzar a un mayor sector de población. No solo estaríamos acercando el periplo de la Nava y el valor histórico y patrimonial del canal al alumnado de primaria y secundaria y a su profesorado, sino también a cualquier persona, a todo el público en general que esté interesado en la adopción de medidas, de comportamientos responsables con el medio ambiente. Todo ello nos permite trabajar de una forma transversal contenidos de biología, de geografía, de historia, de sostenibilidad ambiental, y todo al final nos lleva a fomentar un aprendizaje en un contexto real y un aprendizaje que es lo que se busca comprometido. En definitiva, el binomio, la Nava, el canal, no solo refleja una tensión histórica entre desarrollo y conservación, sino que también ofrece una oportunidad educativa única. Apostar por este tipo de enfoque es clave para formar ciudadanos críticos capaces de comprender el pasado y actuar responsablemente en el presente con una visión de futuro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana. Continuamos entonces el simposio, en este caso dando la palabra a José Miguel Alonso Rojo, que es graduado y doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, ha realizado el máster de profesor en educación secundaria, cuenta con varias publicaciones relacionadas con la historia de los descubrimientos y la cartografía y actualmente es profesor en la Facultad de Educación en el área didáctica de las ciencias sociales y nos va a presentar el trabajo El Canal de Castilla como recurso educativo en educación secundaria, cuando quiera. Muchas gracias, Monses, por la presentación. Como ya has mencionado, mi trabajo va a girar en torno al Canal de Castilla como recurso educativo en educación secundaria. A ver. Se pone... Vale. Presentamos una propuesta de proyecto interdisciplinar basado en la metodología de aprendizaje basado en proyectos, ABP,
sobre el Canal de Castilla para alumnos de primero y segundo de la ESO. A través de la realización de este proyecto proponemos una salida didáctica a la localidad palentina de Herrera de Pisuerga, en la cual los alumnos podrán observar el entorno geográfico, patrimonial, histórico referente al Canal de Castilla. Y esta actividad tiene como objetivo a que el alumnado tome conciencia y tome contacto con la realidad histórica, geográfica y patrimonial por medio del análisis del espacio del Canal de Castilla. Si nos referimos a la metodología que vamos a utilizar en nuestro trabajo, hemos utilizado en primer lugar la elaboración del estudio de la historia del Canal de Castilla a través del método histórico, desarrollado por medio de la consulta de fuentes directas del Archivo General de Indias, así como la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Y también pretendemos a su vez presentar este proyecto a ABP con el objetivo de que los alumnos tengan un primer acercamiento a este método histórico, que tengan una primera relación con las fuentes históricas directas y que desarrollen esa conciencia histórica, aprendan a investigar el uso de las fuentes, así como su puesta en relación e interpretación con el espacio histórico, luego a estudiar como es el de Herrera de Pisuerga y el del Canal de Castilla. Si hablamos de la actividad, si hablamos del contexto histórico del cual vamos a desarrollar la actividad, en primer lugar, antes de iniciar lo que es el trabajo de campo, lo que es la salida didáctica de Herrera de Pisuerga, las jornadas previas desarrollamos una primera aproximación del contexto histórico del Canal de Castilla en torno al siglo XVIII, los reinados de Fernando VI y de Carlos III, en la cual Castilla se encontraba en una profunda crisis económica y comercial que venía arrastrada desde finales del siglo XVII y que se vio aumentada en el siglo XVIII. Con el fin de solucionar esta situación, el Marqués de la Ensenada y los hombres ilustrados van a proponer la construcción de un proyecto hidráulico que va a ser la construcción del Canal de Castilla, que tenía como objetivo la de fomentar el comercio de Castilla para dar salida desde el interior de esta región sus productos al Atlántico a través de la construcción de este canal que uniría en concreto las villas de Segovia y de Reynosa para después, a través de esta pequeña localidad cántabra, viajar hasta Santander para dar salida a sus productos por el resto de Europa y del continente americano. Si a este proyecto hidráulico le unimos que durante el reinado de Carlos III se promovieron la aprobación de la Real Instrucción de Libre Comercio de 1766, junto con la aprobación del Reglamento de Libre Comercio de 1778 con el continente americano, esto ya supone el colofón tanto del proyecto hidráulico como de estas medidas comerciales para impulsar el desarrollo económico de Castilla, por lo cual las manufacturas de Castilla ya llegarían tanto desde la península hasta el Océano Atlántico, conectando también con el continente americano, lo que ayudaría a promover ese desarrollo económico y la prosperidad económica de los castellanos. Por su parte, si ya hablamos del proyecto interdisciplinar, ABP acerca del Canal de Castilla, debemos decir que este proyecto está dirigido a alumnos de primero y segundo de la ESO, en concreto a la materia de Geografía e Historia. Nuestros alumnos realizarán este proyecto interdisciplinar de ABP de análisis del paisaje, que se desarrollará a través de una salida didáctica, como ya hemos dicho, que promoverá se extenderá una mañana en la localidad palentina de Herrera de Pisuerga, donde se encuentran hasta 4 esclusas de esta construcción del siglo XVIII, y en la cual, como ya hemos dicho, las jornadas previas realizaremos una introducción del contenido histórico de los reinados de Fernando VI y de Carlos III, y una vez que nos hayamos desplazado a Herrera de Pisuerga, repartiremos un dossier, un cuaderno de campo entre los estudiantes donde realizarán este proyecto a través de 4 fases. Una primera fase que será la percepción espontánea y conciencia espacial,
en la cual los alumnos tendrán que registrar en el cuaderno de campo estas primeras sensaciones que les transmite la observación del paisaje y del entorno del Canal de Castilla en el Ría de Pisuerga, que les transmite el sentimiento, les ha sorprendido, ¿no? Si lo imaginaban así, de otra manera. Y después, a continuación, la fase 2 abordará la observación sistemática. En esta fase queremos relacionar los conocimientos geográficos del entorno a través de la observación de lo que es el paisaje y del entorno del Canal de Castilla, y para que así nuestros alumnos sepan gestionar y registren todos estos elementos del paisaje, como es la temperatura, las distancias, los elementos naturales, la acción antrópica sobre el medio del canal, y para después pasar a una tercera fase, que será la de la interpretación a través de la observación geográfica, la observación del paisaje, unido a los conocimientos históricos que ya habíamos realizado en las jornadas previas. Tendrán que interpretar el por qué se construyó el Canal de Castilla en ese lugar, en este entorno, poner en relación de que si fue fructífero a nivel económico, a nivel político, a nivel social la construcción del Canal de Castilla, tanto en esa región palentina como en el resto de Castilla y León, así como en Cantabria, el por qué se edificó, las causas y al final fue fructífero o no. Y por último, realizar una síntesis final, que será la última fase de este proyecto, cuando recogerán los resultados del cuaderno de campo y lo expondrán en clase, en el aula, y en el cual los discentes nos expondrán sus impresiones, donde podrán mostrar los diferentes puntos de vista en relación con este aprendizaje y con la salida del Canal de Castilla en el entorno de Herrera de Pisuerga. Como conclusiones de este proyecto interdisciplinar ABP, hemos conseguido que nuestros alumnos de educación secundaria tomen contacto con el conocimiento de la historia a través de la visualización de diferentes fuentes documentales, tanto directas como del entorno geográfico en el que se envuelve este proyecto. Del mismo modo, los estudiantes han vivido un aprendizaje experiencial del ámbito geográfico del paisaje del Canal de Castilla y su entorno, percatándose de los diferentes elementos que componen dicho paisaje, así como la modificación por parte de la acción humana de este paisaje con fines económicos, comerciales y políticos. Y por último, hemos logrado también que el alumnado valore, primero entre en relación directa con el entorno y después valore patrimonialmente, cultural y de manera natural dicha edificación que se encuentra dentro de la comunidad de Castilla y León, y en particular toda la arquitectura relativa a la obra hidráulica del canal. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Miguel. Continuamos ahora con el trabajo de Miguel Rodríguez Campo, que es graduado en Historia por la Universidad de Valladolid. Realizó su TFG sobre el movimiento obrero en las clases obreras en Valladolid. Ha participado en el programa de prácticas Campo Rural del Ayuntamiento de Medina de Río Seco y fue ponente en el tercer ciclo de conferencias Cultura en Otoño también en Medina de Río Seco, y su vinculación con esta localidad hace que haya centrado su trabajo en el Canal de Castilla como recurso pedagógico para el estudio histórico de las transformaciones sociales, con un ejemplo de la nueva sociedad de clases en Medina de Río Seco y el motín del pan de 1856. Cuando quiera. Muchas gracias, Monse, por la presentación. Y efectivamente, este trabajo trata sobre el potencial que tiene el Canal de Castilla como recurso pedagógico para la historia, concretamente para las transformaciones sociales que se dan en Castilla y en todo el país en torno a mediados del siglo XIX. A pesar de ello, creemos también que podemos acercar este potencial pedagógico a otras ramas del conocimiento, como la geografía, la economía, la ingeniería, el patrimonio, etc. Para ello, realizaré una somera y breve explicación histórica sobre esas transformaciones sociales que se dan en España, en Castilla, a mediados del siglo XIX, concretamente ejemplificados en Medina de Río Seco, con ese motín del pan que se da en esta localidad en 1856. Después presentaré la propuesta didáctica que tenemos para ello. Trata de una salida de campo a la dársena del Canal de Castilla en Medina de Río Seco.
Antes de la llegada del Canal de Castilla del ramal de Campos en 1849 a la localidad de Río Secana, el entramado social todavía era heredero del antiguo régimen. De hecho, encontramos algunas secuelas antiguo-regimentales en la localidad en aquella época, como el cobro de portazgos o las reclamaciones de diezmos señoriales por parte de casas como la de Osuna o la de Alba. Aunque ya se había conformado la primera de las desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz, estaba por darse poco después, y el Estado liberal de tipo burgués ya estaba en proceso de conformación, todavía faltaba el paso fundamental para ese cambio entre la sociedad del antiguo régimen y la sociedad capitalista de clases, que era la industrialización. Acabaría llegando en Castilla fundamentalmente gracias a esa llegada del canal, que llega, como digo, a Medina de Rioseco en 1849 con ese ramal de Campos. Con la llegada del ramal se conforman en la dársena espacios fabriles, especialmente molinos de papel, fábricas siderúrgicas y sobre todo fábricas harineras. Todo para apoyar esa actividad económica principal del canal, que era la de enviar el trigo castellano hacia el norte de España para su consumo allí o su exportación en los puertos. Con todo se va conformando un incipiente proletariado urbano compuesto principalmente de jornaleros que veían en el trabajo fabril una buena alternativa a los largos meses de paro que le imponía el calendario agrícola. La fuerza de trabajo de esta nueva clase la compraba una burguesía cada vez más enriquecida, que ya se había comenzado a enriquecer con las desamortizaciones, puesto que ahora poseían la propiedad de la tierra que antes era propiedad comunal del ayuntamiento, y ahora se terminan de enriquecer gracias a la propiedad de los medios de producción industriales. En este caso, en el caso de Castilla y en el de Medina Río Seco, principalmente fábricas harineras en la dársena del canal. Con todo, las desigualdades sociales que había entre estas dos clases se hicieron cada vez más evidentes, agravadas también por sucesivas crisis de subsistencias, epidemias de cólera y las políticas económicas liberales, especialmente esas desamortizaciones que ya hemos comentado. Sin embargo, las tres desigualdades sociales más importantes, que fueron en realidad causa primera de ese motín del pan de 1856, fueron especialmente estas tres: la especulación con el trigo, como decimos, de esa nueva burguesía que antes era terrateniente y ahora no solo es terrateniente, sino que también es industrial, especialmente en Río Seco, harinera y especuladora. También el impuesto de consumo que se venía dando en España desde 1845 y que gravaba indirectamente los productos básicos de primera necesidad, lo que se llamaba el comer, el beber y el arder. De hecho, este impuesto fue tan impopular entre las clases bajas y el proletariado que el propio Karl Marx, en su estudio de las clases obreras españolas, llegó, y cito textualmente, a llamar al recaudador de impuestos de este impuesto como el propagandista revolucionario de mayor eficacia en España. Por último, la guerra de Crimea de 1854 fue la causa última de este motín del pan, puesto que en ella se había prohibido la exportación del grano ucraniano a Europa, el más exportado en el momento. En este momento, la burguesía harinera terrateniente castellana ve una oportunidad de mercado. A pesar de que en España la producción del trigo no daba nada más que para el consumo interno, la burguesía, alegando esa reinversión que produciría la industrialización castellana con el Canal de Castilla, propuso que daría no solo para la producción interior, sino para la exportación. Nada más lejos de la realidad, puesto que la población local tuvo que ver cómo el grano partía hacia los puertos del norte para su exportación, mientras que dejaba aquí precios imposibles, carestía y hambre. A costa de ella se enriqueció esa burguesía harinera terrateniente. El descontento que producían estas clases, estas desigualdades sociales, pronto se transformó en protesta, tomando la forma de asonadas que en Valladolid, Palencia y Medina de Río Seco acabaron convirtiéndose en verdaderos motines de subsistencias, conocidos como motines del pan de 1856. Todo a lo largo de esa línea del canal, que fue la que trajo esa industrialización y la que trajo esta nueva sociedad de clases que imponía esas desigualdades sociales. Fue precisamente esa especulación con el trigo la que provocó la escasez en los almacenes del canal en Medina de Río Seco, obligando al ayuntamiento a prohibir el 21 de junio las exportaciones y prometiendo que pondría en algún momento y fijaría el precio del pan a un real. Sin embargo, ya llegaban noticias de las protestas y amotinamientos en Valladolid, y la población local el día 22 ya se encontraba protestando en la plaza contra la carestía, los especuladores y exigiendo el pan barato. La corporación municipal publicó un bando garantizando el pan a un real. Sin embargo, esos grupos iniciales de la plaza ya se habían convertido en masas, habían comenzado a apedrear las casas de los especuladores y los comerciantes de grano y se habían hecho
con el poder del muelle, incendiando la primera fábrica del mismo y algunas barcas y otros elementos industriales. A las 3 de la mañana del día 23, por la noche, las autoridades superiores decretaron el estado de guerra en las provincias de Palencia y Valladolid, todo a lo largo de esa línea del canal, como decimos, enviando a Río Seco tropas del ejército y de la Guardia Civil e instaurando de nuevo el orden. Pocos días después se estableció un consejo de guerra en el que fueron juzgados la mayoría de los amotinados en la localidad, entre ellos 18 mujeres, y siendo fusilados allí mismo, en las propias paredes de la fábrica calcinada del canal, 3 de los reos, consumándose en el mismo sitio de la industrialización y en el mismo sitio del amotinamiento la justicia. Aquellos hechos dejaron una huella en la memoria colectiva muy profunda en Río Seco, puesto que pocos días después la propia prensa se haría eco de unos rumores de luces misteriosas en torno a las orillas del canal, probablemente producto del humo de esa fábrica aún todavía en proceso de quema. Con todo, nuestra propuesta didáctica proponemos que sea transversal e interdisciplinar y que a través de la distinta profundización histórica de nuestra explicación pueda servir para distintos niveles educativos y distintas ramas de conocimiento, no solo para el nivel educativo de grado universitario y no solo para la rama de historia, sino que pueda abarcar otros niveles y ramas. Pretendemos que nuestra salida ayude a una mejor observación por parte del profesorado y del alumnado y, por tanto, a una mejor explicación por nuestra parte como profesores y una mejor comprensión por parte del alumnado, que haga su aprendizaje menos memorístico y más vivencial. De esta manera, el alumno podrá asimilar cómo estos recursos materiales se imbrincan no solo con la ingeniería o el comercio, que pueda parecer a simple vista, sino también con la economía, política y sociedad de la zona, y pueda comprender así el papel concreto cuantitativo que éste tiene dentro de un proceso general cualitativo más amplio de transformación social. En este caso, ese paso de la sociedad antigua regimental a una nueva sociedad de clases capitalista. Aparte de comprender esa relación entre lo particular y lo general, podrá asumir la singularidad de lo local para comprender realidades más amplias, estableciendo analogías y diferencias y valorando, por tanto, también el papel que estos recursos tienen en el discurso histórico, apreciando el papel de la historia rural y alejándolo de reducciones simplistas y positivistas y acercándolo al entendimiento transversal e interrelacionado de cada sujeto y proceso histórico. Con todo, consideramos que la explicación histórica debe ser el elemento central de nuestra salida, que proponemos que se centre en una única mañana, en una salida de en torno a unas 4 horas aproximadamente, pudiendo valernos 1 hora y media para un recorrido por la ciudad, 1 hora en la dársena del canal y 1 hora y media en la fábrica de harinas San Antonio, que se ubica exactamente en el lugar donde se quemó esa primera fábrica en el Motín del Pan y que hoy día se puede visitar. Proponemos también la confección de un cuaderno de campo que sirva de elemento comparativo para el alumnado, que pueda incluir recortes de prensa de la época, textos, fotos de época, etc. Además, proponemos intervenir constantemente al alumnado, realizándole preguntas y reflexiones críticas que puedan hacer que pueda llegar él, por su propio pie, a conclusiones propias de manera mayéutica, mediante nuestra explicación histórica, ese cuaderno de campo y esas preguntas y reflexiones que le instemos a hacerse. Por último, proponemos al día siguiente o al llegar de la salida que se realice un debate en el aula con los alumnos centrado en esa transversalidad e interrelación de los conocimientos adquiridos en la salida. En este sentido, nuestra salida podría comenzar en alguna de las puertas históricas de la ciudad, donde el alumno pueda observar ese carácter antiguo regimental de la sociedad previa, pasando después por alguno de los lugares de ocio de la burguesía terrateniente y harinera del momento, como el teatro o el casino, para que pueda comprender esas relaciones de clase en este momento de la parte burguesa, mientras que la parte proletaria la pueda comprender en la dársena del canal cuando lleguemos allí y pueda observar cómo el trabajo fabril proporcionaba unas facilidades organizativas al proletariado superiores que las que ofrecía el trabajo agrícola al jornalero. De este modo también comprenderá cómo esas facilidades organizativas ayudaron a la organización del proletariado y la revuelta social que se dio en 1856. Finalmente, al visitar la fábrica de harina San Antonio, podrá recibir el alumno la explicación histórica de ese motín del pan, en el mismo lugar, como decimos, donde se produjo en 1856. Con todo, el Canal de Castilla podemos observar que es un bien patrimonial, con valores materiales en materiales intrínsecos y una formación del alumnado que lo vincule emocionalmente con él podrá ayudar a su preservación y educada valoración. Sin embargo, repetimos, no solo puede quedarse en un recurso turístico, tenemos que aprovechar su potencial pedagógico.
para el conocimiento y la interpretación de estas transformaciones sociales que se dan en Castilla a mediados del siglo XIX. Concretamente, ese sueño de prosperidad de esta tierra y ese símbolo colectivo en el que se constituyó una mayoría popular que intentó cambiar en ella, de nuevo, esos engranajes que perpetuaban las desigualdades sociales, ahora convertidas en desigualdades de clase capitalista entre proletariado y burguesía. Dejo un pantallazo de las referencias utilizadas por si alguien quiere parar el vídeo y observarlas, y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bien, pues me corresponde a mí cerrar el simposio. Soy Montserrat León Guerrero, profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Valladolid. He coordinado varios proyectos de innovación docente, trabajando sobre libros de texto, cómo llevar el museo al aula, aspectos interculturales, precisamente con motivo de este año, también uno sobre el conocimiento del pueblo gitano. Y ahora nos estamos centrando, como ven, en el Canal de Castilla, y hoy presento el Canal de Castilla como recurso patrimonial para la educación y el turismo. Castilla y León cuenta con importantes recursos que permiten el desarrollo turístico, como el Canal de Castilla, que es una infraestructura hidráulica que se ha convertido en elemento clave del patrimonio industrial español de los siglos XVIII y XIX, y que considero ha sido poco utilizado para el desarrollo de actividades educativas centradas en salidas interdisciplinares que permitan potenciar académica y turísticamente nuestra riqueza patrimonial. El Canal de Castilla es símbolo del progreso social y económico de la Castilla del siglo XVIII, conectando distintas localidades a través de un recorrido por las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid. Y este camino hoy es un recurso turístico y educativo de primer orden que presenta como seña de identidad la región por su valor histórico, convirtiéndose en destino de visitantes atraídos por la historia, la naturaleza y el patrimonio cultural. El turismo aporta múltiples beneficios, pero también presenta desafíos que pueden comprometer la sostenibilidad ambiental y patrimonial. En este contexto, la educación emerge como una herramienta crucial para promover el turismo sostenible, responsable y de calidad mediante programas educativos y experiencias de aprendizaje que nos puede ayudar a sensibilizarnos y a desarrollar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Perdón. Para intentar ver cómo potenciar este conocimiento turístico y académico, hemos analizado varias guías didácticas desde un enfoque cualitativo dirigidas a distintos perfiles y etapas educativas. Análisis que nos ha permitido realizar una propuesta partiendo de la metodología activa del ABP, desarrollando aprendizajes cooperativos y participativos. Para ello hemos tenido presente los siguientes aspectos: el atractivo turístico del canal, la educación, turismo, conciencia ambiental y sostenibilidad que podemos desarrollar en su entorno, las oportunidades y las propuestas, y hemos analizado varias guías didácticas sobre el Canal de Castilla y nos hemos centrado especialmente en las tres que tienen aquí presente. La primera de ellas, la Barca de Campos y el Canal de Castilla, desarrolla el proyecto Enseñarte Palencia. La podemos consultar en la página del portal de educación de la Junta de Castilla y León y está centrado para trabajar la geografía y la historia en alumnos de educación secundaria, como la siguiente, la guía didáctica del Canal de Castilla por Tierra de Campos Palentina, que se basa en la anterior, pero sí que se centra en contenidos más adecuados con actividades que permiten un mejor conocimiento y adaptación a los alumnos de esa etapa. Y por último, la guía docente Canal de Castilla, desarrollada por la Fundación Municipal de Deportes, que en este caso está pensada para personal docente, no tanto para alumnos, y propone la realización de varias rutas en torno al canal, ofreciendo información básico, pero centrándose sobre todo en aspectos deportivos y medioambientales, dejando al lado aspectos culturales, lo que nos permite también trabajar de manera más interdisciplinar. El análisis de estas guías nos ha dado idea de cómo realizar una propuesta multidisciplinar que hemos titulado Marineros en el Canal de Castilla, siendo estos los objetivos generales: educar sobre la historia y el patrimonio cultural del canal,
fomentar la concienciación y el respeto hacia el patrimonio cultural y natural, integrando el enfoque turístico, fomentar también la conciencia ambiental en el alumnado y desarrollar competencias sobre sostenibilidad, pensando que se desarrolle esta propuesta de marineros en el Canal de Castilla durante una jornada completa, pensando sobre todo en alumnos de tercero a sexto de primaria con sus correspondientes adaptaciones, pues ya que realizaríamos una propuesta para alumnos de tercero y cuarto y otra para quinto y sexto. Las actividades a desarrollar sería en primer lugar una bienvenida al canal. Pensamos desarrollarlo en el entorno de Fromista por la riqueza que tiene del canal, la concentración de esclusas, pero también por la cercanía del Camino de Santiago, y se introducirá al alumno en el contexto histórico-cultural del canal, explicando cómo se usaba y cuál fue el impacto de uso para el desarrollo agrícola, industrial, económico y social. La segunda actividad, un taller titulado El canal, un ecosistema vivo, en el que de manera práctica los alumnos conocerán los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad del canal, concienciando así la trascendencia de la conservación de los recursos naturales, de agua y ecosistemas, haciéndole reflexionar sobre las consecuencias que los actos que realicemos en nuestro día a día pueden tener sobre el medio y también la sostenibilidad. La siguiente actividad es la ruta descubriendo el canal, haciendo a pie un recorrido de un fragmento del canal en la que se explicará el funcionamiento del canal y cómo se construyó, dándoles pequeñas nociones de ingeniería hidráulica. Pasando a la siguiente actividad, el taller de sensibilización ambiental Protege el canal, protege tu futuro, en la que el alumnado participará en una actividad de reciclaje para crear un modelo en miniatura del canal, mostrándoles cómo el agua puede ser utilizada sosteniblemente y explicándoles los impactos nocivos de los residuos y aguas residuales en los ecosistemas acuáticos. La siguiente actividad será una visita al Museo del Canal en Villa-Umbrales, realizando un pequeño desplazamiento hacia esa localidad, en la que se visitará el museo mediante un taller interactivo para experimentar los procesos históricos vinculados a la construcción y la navegación, de forma que podrán comprender el esfuerzo humano que supuso el canal como uno de los motivos de su valoración. Y ya en la última etapa de primaria, si tuviéramos disponibilidad temporal, realizaríamos una visita al Museo Vestigia, Leyenda del Camino, en Fromista, con posibilidad de visitar el espectáculo audiovisual. Para terminar, podemos concluir indicando que el turismo educativo proporciona un aprendizaje preponderantemente experimental. Esta práctica educativa permite una participación mucho más activa del alumnado, reflexionando y adquiriendo conocimientos interdisciplinarmente. Permite mayor interdisciplinariedad, mayor dinamismo, realizando actividades en un lugar abierto, facilitando así las relaciones sociales y cognitivas, y además las propuestas didácticas pueden ser más innovadoras. La dualidad entre patrimonio cultural y natural del Canal de Castilla lo convierte en lugar idóneo para la educación ambiental y la promoción del turismo sostenible. Así, la historia del canal no solo muestra el pasado, sino que también proporciona valiosas lecciones para el presente y el futuro. Con la realización de estas actividades, el alumno mejora su competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico, su concienciación sobre la conservación y mejora del patrimonio natural y cultural, el uso responsable de los recursos, el cuidado del ambiente, el consumo racional y la protección de la salud. Mejora sus competencias cultural y artística de forma que pueden apreciar, comprender y valorar críticamente su entorno, disfrutando y contribuyendo a conservar el patrimonio. Y junto a la competencia social y ciudadana, mejoran su comprensión de la realidad social, a analizar el pasado histórico y, en definitiva, a prepararse para vivir en sociedad. Muchas gracias por su atención.